Nuevamente buenos días a todos. Ya 10:01 de la mañana comenzamos nuestra primera sesión de miércoles de inteligencia artificial. Les agradezco a conectarse a esta iniciativa. Es una iniciativa que tenemos en Grupo Bernier para dar a conocer mucho más todos los temas de inteligencia artificial. La metodología que llevaremos es todas las preguntas que tengan o todos los comentarios que tengan los pueden hacer por el chat y los vamos teniendo en cuenta y los vamos resolviendo. En cada una de las sesiones iremos abordando diferentes temas sobre inteligencia artificial. Hoy específicamente hablaremos un poco sobre qué es inteligencia artificial y las alternativas que existen hoy en día. Y la segunda, cómo la inteligencia artificial debe integrarse necesariamente en el modelo de negocio y debe ser parte de una estrategia completa de modelo de negocio. Yo soy Jean-Philippe Bernier, líder de innovación para Grupo Bernier y actualmente dirijo toda nuestra área de inteligencia artificial y toda la estrategia y visión empresarial que generamos con respecto a este tema. Después de terminar la sesión, este video lo subiremos a nuestra página web y a nuestras redes sociales para que lo puedan repetir y lo puedan también compartir con todas las personas que consideren que puede ser un tema importante. Eh, El primer tema del que vamos a hablar hoy es específicamente qué es la inteligencia artificial, de sus siglas en inglés Artificial Intelligence, y son tres puntos específicos que debemos tener en cuenta. La inteligencia artificial, si bien es cierto, es hoy en día parte de todo el tema de tecnologías de información y es como el pico de la montaña, lo último a lo que uno llega en toda una implementación de tecnologías de información. No solo es algo que se hable o que necesariamente sea parte de las tecnologías de información, es una conexión o una ciencia empresarial, por decirlo de alguna forma, que integra diferentes áreas de las unidades de negocio. La inteligencia artificial realmente sale o rompe esas barreras que existen de solo el área de tecnología y entran a apoyar todo el modelo de negocio realmente. Y desde esta forma también se vuelven una forma integradora o una metodología de trabajo integradora. Si miramos la inteligencia artificial o quisiéramos hacer una descripción sencilla, pudiéramos hacerlo en tres ideas principales. La primera idea es viéndola desde el punto de vista de conocimiento organizacional. Cuando hablamos de conocimiento organizacional, la inteligencia artificial lo que hace principalmente es convertir todo ese conocimiento organizacional que una empresa ha adquirido de forma tradicional en el tiempo en algo mucho más potencializado y que realmente se pone al poder y en la diferenciación del modelo de negocio. Y no solo el conocimiento que se ha adquirido internamente dentro del modelo de negocio, sino todo lo que existe hacia afuera. ¿De dónde sale el valor tan importante del conocimiento organizacional? Esto debemos mirarlo que desde hace muchísimas décadas se ha hablado que la información es uno de los activos más valiosos de todas las empresas y es parte fundamental del proceso de negocio como tal. Incluso si nosotros miramos un poco la historia de grandes corporaciones, más o menos en el año 2001, cuando la nueva CEO de Hewlett Packard, Carly Fiorna, ingresaba, ella decía algo como que si Hewlett Packard conociera la mitad de la información que tenía, pues sería una empresa 2 veces más grande. Y la sorpresa fue que 2 años después de comenzar ella su dirección de Hewlett Packard con su filosofía de desarrollar conocimiento, Hewlett Packard era una empresa 4 veces más grande, una empresa líder en el mercado y había superado, digamos, esas crisis que venía. Los que recuerdan un poco de la historia de Hewlett Packard sobre finales de los 90, Hewlett Packard adquiere la empresa Compaq, no le va muy bien con todo el proceso y entra esta señora ahí, pone una dirección totalmente diferente y pone otra vez en el radar de liderazgo a Hewlett Packard. Y lo mismo ha sucedido con muchísimos modelos de negocio donde el desarrollo de conocimiento organizacional se ha convertido finalmente en el mayor diferencial y en la mayor ventaja competitiva que una empresa pueda tener. ¿Qué es lo que cambia hoy en día con la inteligencia artificial? La velocidad a la que se puede integrar y la magnitud de integración de todo este tipo de conocimiento. Si nosotros lo miramos actualmente o en unos años anteriores, en unos pocos años anteriores, podíamos ver que
la cantidad de información que se tenía, sobre todo en ciertos tipos de empresas. Cuando hablamos de ciertos tipos de empresas, digamos microempresas, emprendimientos, las pymes a nivel latinoamericano, principalmente en Centroamérica, son empresas que su información y su conocimiento lo tienen en unas pocas hojas de cálculo, algunas un poco más organizadas que tienden a ser un poco más grandes en su ERP, en algún sistema informático, pero esa información la tienen ahí almacenada y muy pocas veces la utilizan para tomar decisiones realmente y para integrarla mejor en el proceso del modelo de negocio. Entonces, finalmente todo este proceso de conocimiento organizacional hoy en día se vuelve una carrera por qué empresa tiene mayor capacidad de aprender, cuál empresa aprende muchísimo más rápido en menores tiempos y sobre todo da un mejor uso y una mayor integración a ese conocimiento. Y con la velocidad a la que van las empresas y va el mundo de hoy, pues una cosa es recolectar el conocimiento, otra cosa es tratar de analizar toda esa data que se tiene de alguna forma y la tercera es darle un uso a esa data. Y justamente en ese tercer punto donde es darle un uso a toda esa data es donde muchas empresas se quedan totalmente cortas. Y las pocas que alcanzan a superar esa etapa de decir hagámosle algún análisis de información a esa data se quedan colgadas en alguna parte del proceso. Entonces, el primer punto de inteligencia artificial o qué es la inteligencia artificial, finalmente es una mejor forma en la que podemos potencializar todo el conocimiento que tienen las organizaciones hoy en día. Y ya miraremos a través de qué alternativas se puede posicionar ese conocimiento. El segundo punto es una tecnología de información que fortalece los procesos empresariales. Y aquí es un punto interesante, la inteligencia artificial no solo llega para fortalecer los procesos, sino también para simplificar la operación y dar mayor dinamismo al día a día. Hasta hace unos pocos, digamos, meses, una empresa que quiera tener una capacidad de respuesta 7 por 24 a nivel geográfico global, pues finalmente lo que tiene que hacer es una inversión muy alta en equipos de trabajos, en infraestructura y ubicar todos estos equipos en diferentes partes del mundo. Lo que nos permite hoy en día la inteligencia artificial es simplificar todo ese tipo de operación. Ahora podemos tener modelos de inteligencia artificial que brindan servicios 7 por 24 con una oportunidad muchísimo mejor, con una estandarización y con una simplificación totalmente de los procesos. Y no solo pensando esto en algo como mesas de ayuda o en soporte al cliente o en atención en las personas que llegan a mi página web, sino a nivel interno de la organización, en todos los procesos que nosotros necesitemos, incluso en la ejecución de procesos en lo que hoy en día llamamos a veces que existen tiempos muertos dentro de los procesos de la organización, que claramente uno de los tiempos muertos más grandes que tiene toda empresa es cuando se termina la jornada laboral e inicia la siguiente jornada. Y en ese periodo de tiempo pueden estar pasando más de 12 horas, en algunos casos 14 y 16 horas, para volver a retomar las labores. La inteligencia artificial es capaz en esa simplificación de procesos de aprovechar esos tiempos muertos y convertirlos realmente en tiempos activos de la organización. También simplificación de procesos es realizar muchas actividades y muchas acciones que se tienen constantemente, que se hagan de forma simultánea, de forma paralela en los procesos y que se hagan inmediato. De esa forma no comienza a represarse una cantidad de trabajo en el entorno empresarial. Sobre todo, simplificar procesos con inteligencia artificial significa que el equipo humano no necesariamente se debe pensar en reemplazar, se debe pensar en volverlo mucho más específico y que sea la mayor base de fortaleza para la propuesta de valor y diferenciales que se van a ofrecer en el mercado. El tercer punto es una nueva forma de comunicarse. La inteligencia artificial no solo va a revolucionar o no solo está revolucionando la forma en que nos comunicamos hoy en día entre personas, sino también va a revolucionar la forma en que se van a comunicar diferentes procesos, entornos empresariales y todos los demás sistemas de una u otra forma. ¿Qué vamos a encontrar acá? Que eso de lo que se hablaba hace algunos años, en los que pensábamos que específicamente los sistemas interactúan o hablan entre sí, hoy en día se va a tener. Y no solo que se pasen información entre procesos, sino que realmente se tomen acciones específicas un sistema dentro de otro sistema de forma inteligente. ¿Qué significa esto? Que todas las interfaces que conocemos hasta hoy en día
tienden a evolucionar constantemente y tienden a cambiar y a generar una nueva forma de comunicación entre empresas y empresas, entre máquinas y entre humano-máquina de alguna forma. Entonces, si quisiéramos ver de un concepto, de una forma sencilla, ¿qué es la inteligencia artificial? Podemos pensarlo en esos tres puntos específicos. Es mejora en conocimiento organizacional, es simplificación de los procesos como tal y es una revolución o una innovación en cómo se genera la comunicación hoy en día. Y eso es lo más importante que debemos tener en cuenta sobre inteligencia artificial, más allá de pensar que es una cantidad de algoritmos o una cantidad de cosas tecnológicas o cosas complejas que pueden llegar a apoyar nuestro modelo de negocio. Son tres puntos específicos y desde esa misma perspectiva de qué es la inteligencia artificial es donde nace cómo nosotros deberíamos generar esa integración con el modelo de negocio. Y cuando hablemos ahora sobre esa integración de modelo de negocio, vamos a ver por qué es tan importante poder definir y hacer que la inteligencia artificial nazca de una estrategia del modelo de negocio que fortalezca la propuesta de valor, que cree diferenciales. No es implementar o integrar inteligencia artificial simplemente por querer hacerlo. Debe ser respuesta a una necesidad organizacional, a una tendencia de liderazgo y sobre todo tener una base estratégica dentro de la empresa. Dentro de qué es la inteligencia artificial, comienzan a salirnos o debemos ver algunos temas importantes como las alternativas que se tienen de inteligencia artificial hoy en día en el mercado. Y cuando hablamos de alternativas de inteligencia artificial en el mercado, hoy en día podemos pensar en cuatro grandes sectores. Claramente, si uno hace investigaciones de inteligencia artificial, va a encontrar que existen una cantidad de gamas de productos, de servicios que existen en el mercado. Pero estos podemos categorizarlos en cuatro grupos principales de trabajo. El primer grupo y el que mayor mercado está generando hoy en día o en el que más están soportando muchísimos modelos empresariales es específicamente todo esto que hablamos de bots y todo lo que tenga la palabra bot, sean chatbots, sean agentes de bot, sean sistemas de manejo de lenguaje de forma natural, por voz, sistemas que analizan videos, sistemas que analizan imágenes, todos estos tipos de sistemas son bots. ¿Y qué hablamos de esto? Que son sistemas específicamente semi-inteligentes, y vean que aquí es importante hacer esa aclaración que son semi-inteligentes, que se enfocan a soportar las interfaces de la inteligencia artificial con el mundo exterior. No existe una inteligencia artificial que no vaya a operar sin un bot. Y no va a existir un bot que por debajo no tenga una inteligencia artificial o haga un consumo de alguna de las otras capas de la inteligencia artificial por debajo. Pero los bots son totalmente necesarios para efectivamente uno generar esa interacción de lo que uno crea en su modelo inteligente hacia afuera. Y existen muchísimas alternativas y claramente van a seguir saliendo nuevas alternativas de bots en el mercado constantemente. Aquí es importante tener en cuenta que los mayores participantes en esto son IBM y Microsoft, que tienen una gran gama de bots bastante fuerte, sobre todo Microsoft tiene una gran oferta de bots y constantemente las está mejorando. ¿Qué se debe tener en cuenta cuando uno como modelo de negocio diga, oiga, yo necesito un bot? No solo mirar quién es el proveedor que me lo va a ofrecer, sino también cómo se va a integrar a mi modelo de negocio y cuál es el soporte y crecimiento que pueda tener esa tecnología hacia adelante. Siempre que hemos visto los nacimientos de estas olas tecnológicas o a través de las últimas décadas, siempre que se han presentado estos momentos de olas fuertes tecnológicas, salen muchas cosas y en poco tiempo van desapareciendo porque o no lograron soporte o no lograron el impacto que se esperaba en el mercado o no fueron lo suficientemente innovadores de alguna forma. Entonces, algo importante a tener en cuenta en este proceso es poder identificar cuáles son los bots que yo necesito, qué tipo de soporte voy a tener y hasta dónde voy a poder crecer con este sistema. Algo que se debe tener en cuenta cuando se asume la decisión de integrar inteligencia artificial en el modelo de negocio es que comienzo hoy mi proyecto de inteligencia artificial, pero nunca termino el proceso. La inteligencia artificial siempre debe estar mejorando, siempre debe estar aprendiendo y siempre debe estar volviéndose mucho más inteligente en todo su proceso empresarial para que constantemente apoye a la empresa. Si ustedes lo miran en el entorno empresarial,
Un modelo de negocio es totalmente dinámico y hoy más que nunca con el estado de globalización en el que estamos, los modelos de negocio se están reinventando constantemente. Nosotros, como ejemplo en Grupo Bernier, tenemos aproximadamente 3 o 4 iteraciones o pivotajes de nuestro modelo de negocio dentro del mismo ciclo de los 12 meses. Incluso ya a veces uno dice el ciclo de los 12 meses no es de enero a diciembre como uno acostumbra a verlo en la forma tradicional, ni de julio a junio, sino uno comienza a ver que estos ciclos se vuelven totalmente dinámicos y constantemente la estrategia y el modelo de negocio se tiene que estar realineando y adaptando al entorno. De esa misma forma, los componentes de inteligencia artificial que yo seleccione deben tener esa capacidad. Una vez superados esa etapa de los bots, comienza a ingresar un sistema o otra capa de inteligencia artificial que se llama Machine Learning. Machine Learning es algo de lo que se ha hablado cantidades hoy en día en el mercado. Existen también muchísimas alternativas de máquinas de aprendizaje que se ofertan en el mercado. ¿Qué se debe tener en cuenta con esto? Primero que son sistemas lo principal en las máquinas de aprendizaje son sistemas predictivos, probabilísticos y matemáticos. Operan principalmente con bases 100% matemáticas y con esa información generan una cantidad de predicciones sobre comportamientos o sobre tendencias que van a tener un conjunto de datos. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros pensemos en crear Machine Learning debemos enfocarnos mucho en un tema específico que es cuál es la calidad de los datos que yo voy a introducirle al sistema para comenzar a entrenarlo de alguna forma. Y segundo, eh, cuál es la calidad de mis modelos matemáticos. Si bien es cierto, todos los proveedores de máquinas de aprendizaje hoy en día le ofrecen a uno unos algoritmos matemáticos o una serie de fuentes matemáticas estandarizadas. Pero así como su palabra lo dicen, son unas fuentes de matemáticas estándares y básicas para uno comenzar el proceso, pero necesariamente a cada modelo empresarial se le debe ajustar y optimizar su modelo matemático. Si no se hace esa optimización del modelo matemático, seguramente se van a llegar a tener sorpresas que no son las más agradables. Y sobre todo, la inteligencia artificial puede llegar a tener respuestas no asertivas y con ello estamos hablando que su capacidad de confianza en la respuesta que dé o en las soluciones que dé no va a ser la más adecuada. Si nosotros tenemos en cuenta que las máquinas de aprendizaje son sistemas que me ayudan a predecir a mí comportamientos, tendencias, que me ayudan a proyectar decisiones, pues necesariamente tengo que tratar de buscar que esa proyección que vaya a dar o ese consejo que me vaya a generar con base a una decisión o un conjunto de datos tenga el mayor nivel de confianza posible. Y ahí es supremamente importante no solo pensar en la cantidad de los datos, sino más aún en la calidad de los datos que yo le ponga al sistema. Y claramente, entre mayor cantidad de datos, que sean datos de calidad que yo le ponga a la máquina de aprendizaje, mejor información podrá generar el sistema. Y cuando hablamos de mejor información, ahí es específicamente donde vamos a llegar a esos puntos que esas predicciones son correctas. Siempre y cuando yo utilice algoritmos matemáticos o modelos matemáticos optimizados hacia mi modelo de negocio. Un ejemplo muy sencillo de eso. Eh, Pensemos en una regresión múltiple. Una regresión múltiple no es necesariamente decir coja todas las variables independientes para generar una predicción de la variable dependiente. Yo tengo que seleccionar realmente cuáles de esas variables independientes están aportando realmente al modelo matemático, están generando una significancia real y están afectando el resultado de esa variable dependiente. No necesariamente todas las variables van y unas ayudan a generar mayor o menor confianza. Incluso debe ser tan dinámico que dependiendo de la predicción que se haga, debo agregar más o menos variables. Tenemos una pregunta acá en lenguajes, ¿en qué lenguajes están programados los bots o cuál es el lenguaje estándar más utilizado? Ok, no solo para los bots, sino también para todo el proceso de inteligencia artificial. Los dos lenguajes, digamos, líderes hoy en día en el mercado son R y Python, que son como las alternativas más grandes.
Cuando hablamos específicamente de bots, lo que hacemos es más consumir APIs o consumir interfaces que algún brand está entregando de alguna forma. En este sentido, los bots tienden a ser un poco más hacia la programación tradicional y yo los puedo consumir desde PHP, desde .NET, desde Java, desde C++ o desde los diferentes lenguajes que existen. Ya cuando yo bajo y digo quiero que mi bot o que mi máquina de aprendizaje haga cosas más específicas, los dos lenguajes principales de trabajo son Python y R. Eh, Seleccionar entre Python y R realmente es un tema de, primero, cuál de los dos lenguajes para uno como programador es más sencillo de entender, cuál de los dos es de acuerdo a las herramientas que uno tenga o al brand que uno vaya a seleccionar sea la mejor alternativa para uno. Sin embargo, la mayoría de brands hoy en día están soportando los dos lenguajes, entonces se vuelve más un tema a veces de gusto para uno de cuál de los dos lenguajes sea como más sencillo de manejar de alguna forma. Eh, Cuando hablamos específicamente de estos lenguajes, debemos tener en cuenta que el nivel de programación que se requiere para trabajar inteligencia artificial, pues siempre va a ser un nivel de programación un poco más alto con respecto al software tradicional que se pueda desarrollar de alguna forma. Y existen otros lenguajes que ayudan muchísimo al proceso. Por ejemplo, en el caso de Microsoft hay uno que es el lenguaje F Sharp, que ayuda muchísimo la definición de modelos matemáticos como tal. Y ya lenguajes tradicionales como Java, como C Sharp, como C++, pues siempre van a ser líderes en ese proceso y van a ayudar a permitir implementar muchísimas cosas. Solo que el tiempo y el esfuerzo en los lenguajes tradicionales versus R y Python siempre va a ser muchísimo más fuerte en lenguajes tradicionales. R y Python son dos lenguajes creados específicamente para manejar grandes cantidades de datos, para implementar todos estos sistemas de inteligencia artificial y que sus librerías específicamente están hechas para este tipo de cosas. Entonces, y vamos con Machine Learning. Recuerden que pueden poner las preguntas en cualquier momento y yo las voy leyendo y las vamos solucionando. Con este tema de Machine Learning, necesariamente debemos pensar en que hay que ajustar muchísimo el modelo matemático que utilicemos, no quedarnos solo con los modelos que vienen estándares montados en las plataformas de trabajo que existan. Y segundo, tener muy buena cantidad de datos y calidad de los datos que nosotros vayamos a agregar. Y calidad de los datos no significa a veces segmentar los tipos de datos o coartar los datos que nosotros pongamos. Los datos anómalos en estos modelos de máquinas de aprendizaje también dicen muchísimas cosas. ¿Qué significa esto? Que cuando yo voy profundizando en el tema de inteligencia artificial y cuando ya bajo mi inteligencia artificial a máquinas de aprendizaje, que de alguna forma es la segunda capa, necesariamente yo tengo que integrar en mi equipo no solo personas del área informática, sino tengo que pensar en tener personas o del área estadística o del área matemática o que conozcan de ciencias de datos que me puedan ayudar de alguna forma a desarrollar mejor esos modelos, a entrenar mejor mi máquina de aprendizaje y a validar la calidad de los datos. Con las máquinas de aprendizaje deben tener algo en cuenta y bueno, en general con toda la inteligencia artificial es un proceso cíclico de aprendizaje en el que se va haciendo una validación cada vez en el tiempo de si ese proceso de aprendizaje es correcto. En otras sesiones que hagamos de miércoles de inteligencia artificial, entraremos específicamente a mirar ejemplos de cada uno de estos temas de trabajo. Después de superadas las máquinas de aprendizaje viene un tema que es todo lo que se habla hoy en día de Deep Learning. ¿Cuál es la diferencia entre Machine Learning y Deep Learning para poderlo ver? Machine Learning está enfocado principalmente en datos, no necesariamente tienen que ser datos numéricos, también pueden ser datos cualitativos, ¿sí? Pero que se trabajan bajo métodos estadísticos. Y ahí estamos hablando que siempre existe una forma de datos en Machine Learning que es contextualizada y que es formal de alguna manera. Cuando bajamos a Deep Learning, comenzamos a hablar que el proceso de aprendizaje es mucho más volátil, mucho más dinámico y no está basado necesariamente en datos tan formales como los tenemos en máquinas de aprendizaje. Aquí en Deep Learning es donde comienzan a aparecer, por ejemplo, términos como las redes neuronales.
que finalmente Deep Learning es la evolución en concepto de redes neuronales. Y ahí es cuando hablamos de crear sistemas cognitivos muchísimo más fuertes que tienen la capacidad no solo de predecir, sino realmente de aprender y generar conceptualización. En la siguiente sesión de miércoles de inteligencia artificial hablaremos sobre algo que es la pirámide de evolución del conocimiento en el entorno empresarial y ahí podremos ver en cuáles etapas entra cada una de estas interacciones o formas de inteligencia artificial. Cuando nosotros hablamos de Deep Learning ya estamos pensando específicamente en aprovechar y generar nuevo conocimiento con base a lo que va aprendiendo el sistema constantemente. Entonces se vuelve un punto mucho más importante. Ahora, desarrollar redes neuronales se vuelve mucho más complejo. Incluso los lenguajes como Python y como R comienzan a verse a veces un poco limitados acá y es donde comienzan a integrarse otra vez los lenguajes tradicionales en un nivel de programación muchísimo más fuerte. ¿De qué se apoyan muchos lenguajes acá? De muchos frameworks o de muchas soluciones que crean los diferentes brands para simplificarle a uno el proceso de creación de su red neuronal. Pero nuevamente, la creación de una red neuronal o de un modelo de deep learning tiene un porcentaje o tiene un componente matemático bastante fuerte por debajo. Y todavía aún se vuelve más complejo en que entrenar una red neuronal se va a volver un proceso de validación constante en el modelo de negocio. Se debe definir cómo es la propagación de esta red neuronal, cómo es el almacenamiento que se va a tener de esa red neuronal, cómo es la forma de restaurar diferentes estados de tiempo de una red neuronal. Sobre todo porque un sistema de bot y un sistema de machine learning es un sistema que se puede apagar y se puede reiniciar y en muy poco tiempo vuelve a su mismo estado de funcionamiento. Un sistema de deep learning o de red neuronal no es tan sencillo pensar en apagarlo y que al prenderlo en muy poco tiempo se vuelva a ese mismo estado. Incluso no siempre se va a poder asegurar que el proceso de aprendizaje de la inteligencia artificial basado en deep learning sea exactamente el mismo. Entonces ahí es donde se tienen que crear arquitecturas informáticas y arquitecturas de trabajo que realmente permitan crear una red neuronal que yo piense que va a estar totalmente segura. Y aquí es donde soluciones como decir, poner toda mi inteligencia artificial en la nube se vuelven una excelente alternativa. Pensemos simplemente en poner la inteligencia artificial en servidores locales. El costo que va a significar no solo el adquirir esa capacidad de procesamiento que yo voy a necesitar, sino mantener esos servidores siempre operando, la administración de esos servidores, los temas de redundancia, pues van a ser un costo extremadamente alto, que en la nube hoy en día uno paga fracciones de esos costos específicamente. A eso debemos apuntarle. Oiga, pongamos la inteligencia artificial en alguna de las diferentes nubes fuertes que existen hoy en día en el mercado y para ventaja de, digamos, de los entornos empresariales, aunque son pocas, existen unas cuantas nubes muy fuertes. Está Microsoft Azure, está la red de Amazon, está la nube que ofrece IBM, está la nube que ofrece Oracle, que son nubes extremadamente robustas, que sabe uno que tienen un porcentaje de falla muy mínimo, que es tan mínimo que casi nunca le van a generar realmente a uno una falla real y que tienen una capacidad de redundancia y de georredundancia de todos sus procesos y sus datos que le van a permitir a uno mantener una operación realmente del 100%. Y finalmente, lo que se encuentra en esa partecita gris o en la capa 4 es cuando decimos creemos soluciones de inteligencia artificial totalmente complejas y compuestas. ¿Qué significa esto? Que no solo utilizan bots y máquinas de aprendizaje y deep learning, sino lo que hacen es la integración de todos estos tipos de soluciones en una sola plataforma, en una sola solución de inteligencia artificial, y lo que hacen es orquestar todo este tipo de cosas. Adicionalmente a que tienen su proceso de deep learning, de machine learning, también se integran en el mundo de hardware. Entonces hablamos de toda la integración robótica, de la automatización específica de procesos productivos como tal y la integración con diferentes dispositivos donde el sistema es capaz de operar una cantidad de cosas y no solo mantenerse en un mundo conceptual o en un mundo virtual, por decirlo de alguna forma. Estas soluciones finales de inteligencia artificial son mucho más robustas, son mucho más organizadas. Algo que deben tener en cuenta siempre que piensen en inteligencia artificial es que son procesos totalmente diferentes al software tradicional.
Cuando hablamos de software tradicional, yo puedo decir, comienzo hoy, unas cuantas semanas o unos cuantos meses después, mi proceso de software tradicional se ha terminado. Con inteligencia artificial, lo primero es que los procesos toman varios meses de trabajo. Y cuando hablamos de varios meses, necesariamente va a ser más de 6 meses, porque definir una red neuronal, definir procesos de aprendizaje, definir integración de todas las cosas, finalmente va a tomar tiempo. Claro, hay cosas que se hacen hoy en día muy rápidas y cuando se consumen los servicios de forma estándar, pues también se pueden obtener resultados rápidos de forma estándar, pero con los niveles de confianza no adecuados para todos los modelos empresariales. Cuando decimos queremos armar una solución de inteligencia artificial específica para mi organización, visualicen que el proceso toma casi el mismo tiempo que decir, oiga, yo voy a contratar una persona, esta persona debe tener unos perfiles, unas competencias, unas habilidades específicas y después de contratada tiene un proceso de entrenamiento que muchas veces la curva de aprendizaje de una persona en cualquier organización supera los 6 meses para llegar a un punto de productividad medianamente eficiente. Con inteligencia artificial va a suceder algo muy similar, muy por el mismo tipo, en el cual necesariamente vamos a tener que pensar en trabajar un proceso de aprendizaje. Definidas las alternativas de inteligencia artificial, desde Grupo Bernier tenemos una solución para integrar modelos de negocio de forma inteligente. Aunque hoy vamos a ver de forma muy rápida esto que llamamos nosotros modelo de excelencia empresarial, van a ver cómo los 3 puntos principales de personas, procesos y productos son algo clave que toda alineación estratégica de inteligencia artificial debe tener. Desde estas 3 perspectivas de personas, procesos y productos, se deben trabajar 4 pilares fundamentales o 4 competencias fundamentales en el modelo empresarial. Cómo yo me voy a interactuar o cómo voy a desarrollar todo mi proceso hacia los clientes, cómo desarrollo mi metodología de trabajo, cómo defino mi marco estratégico y cómo es la forma en que mi organización aprende. Y fíjense que la integración de inteligencia artificial hace necesariamente que estos 4 componentes o estas competencias empresariales cambien totalmente. El solo hecho de decir, oiga, vamos a poner un chatbot en mi página web que reciba a mis clientes, que los salude, que les brinde alguna orientación, inmediatamente cambia la forma en que estamos interactuando con los clientes. El integrar inteligencia artificial en procesos, en cosas tan sencillas como decir manejo de documentación y que me ayude a catalogar la documentación, es algo que automáticamente está convirtiendo y simplificando un proceso y cambia la forma de interacción de las personas con la documentación organizacional. La definición estratégica. Necesariamente todo proyecto de inteligencia artificial debe tener una visión estratégica. Y a nivel de conocimiento, se cambia la forma tradicional de aprender donde el conocimiento principalmente se mantiene en la cabeza de las personas a pasar a un conocimiento que se mantiene, digamos, en la conciencia organizacional representado en máquinas de aprendizaje y en redes neuronales. Todo modelo empresarial al mismo tiempo debe pensar de forma transversal en desarrollar innovación en su modelo de negocio, que no es nada más que fortalecer constantemente y reinventar la propuesta de valor y crear diferenciales. Y soportar esto para que sea rentable y sostenible en tecnologías de información. De la misma forma, y otra vez transversalmente desarrolla liderazgo el modelo de negocio, liderazgo en las personas, liderazgo en los procesos y liderazgo en los productos que se tienen para construir modelos de negocio con rentabilidad. Un proyecto de inteligencia artificial que se adopte y no se tenga claro cómo va a generar retorno de inversión, va a ser un proyecto de inteligencia artificial que va a fracasar. Necesariamente un proyecto de inteligencia artificial tiene que dar un retorno de inversión, tiene que aportar y fortalecer la rentabilidad de la empresa y va a generar cambios en el modelo empresarial. Esas son cosas fundamentales. Y cuando hablamos en cambios los va a generar siempre en estos 3 aspectos de las 3Ps. Si nosotros los miramos de esta forma, las 3Ps no son nada más que las personas, procesos y los productos vistos como soluciones. Si hablamos un poco sobre personas, integrar inteligencia artificial en un modelo de negocio va a hacer que las personas primero tengan que enfrentarse a una gestión del cambio bastante fuerte. Y uno de los primeros miedos que van a tener las personas es, vienen las máquinas a reemplazarme. Y lamentablemente el mundo del cine y de la ciencia ficción nos han metido muchísimas cosas ahí que en algunas
cosas terminan siendo reales, donde efectivamente la inteligencia artificial desplaza muchísimos tipos de operaciones y actividades. Piensen en cosas como esto: los asistentes, las personas de recepción, las personas muy operativas, hoy en día pueden ser reemplazadas sus funciones por inteligencia artificial. Pero vean el cambio de pensamiento: es reemplazar funciones, no es reemplazar a la persona necesariamente. Como empresa, integrar inteligencia artificial también significa trabajar en especializar más a las personas, para que las personas puedan crear una propuesta de valor específica, un diferencial que sea de difícil imitación para los competidores. La inteligencia artificial va a comenzar a aportar las bases del core de negocio, pero las personas son las que crearán esos puntos diferentes que otros tipos de empresas no puedan desarrollar. Y especializar a las personas no es decir entonces ahora le meto en una capacitación específica o la mando a hacer una especialización o un diplomado o una maestría, sino especializar a las personas es desarrollar competencias, desarrollar habilidades, hacerlas más integrales e interdisciplinarias en todo su proceso. Una vez definido cuáles son los cambios y retos que vienen con la integración de inteligencia artificial en el pilar de personas, entra un tema supremamente importante: los procesos. Y los procesos son los que más cambian en todo el tema. Generalmente, hoy en día los procesos se tienen o se ejecutan de una forma secuencial en las organizaciones. Y son secuenciales porque pasan de la persona A a la persona B a la persona C hasta que se genera un resultado específico. Ahora los procesos pasan a ejecutarse de forma paralela y en múltiples instancias al mismo tiempo. Y cuando hablamos de esto es que la capacidad de operación crece gigantescamente. Volvamos al ejercicio o al ejemplo del chat. Ponemos un chat de nuestra página web. Cuando el chat es atendido por personas, pues una persona tiene la capacidad de atender dos, máximo tres ventanas de chat, manteniendo un buen contexto, una buena coherencia y un tiempo oportuno de respuesta. Inteligencia artificial, a través de un sistema de chatbot con una red neuronal pequeña, puede atender muchísimos casos de acuerdo a la capacidad de procesamiento que yo le asigne de forma simultánea. ¿Qué significa eso? Que estoy ganando tiempo, que estoy mejorando mi capacidad de servicio y que necesariamente tengo que pensar en que las personas que yo tenía antes en eso, las tengo que volver más específicas. Para no ir más lejos con esto, desde hace más o menos unos 5 o 6 años, el soporte de Apple, la mayor parte del soporte de la línea de Apple, lo hace el asistente personal de Siri. Y ese soporte llama a uno a la línea, contesta a Siri, le ayuda y le da una guía. Y solo cuando los casos se vuelven muy críticos, lo transfieren a uno, a una persona. De resto, casi todo el soporte es capaz de resolverlo la operadora. Y fíjense que esto es diferente a los sistemas que se conocen actualmente como esos PBX inteligentes que le dicen a uno digite 1, digite 2 y haga una cantidad de cosas. Aquí es un soporte y una conversación totalmente en lenguaje natural. Y hoy en día existen muchos sistemas como esos que se pueden integrar de esa forma en diferentes modelos. Existen asistentes, no solo está Siri, están los asistentes que están con Google y con los diferentes sistemas Android. Samsung acaba de lanzar un asistente muy bueno. A nivel de Microsoft existe Cortana, que es un asistente también muy bueno. Y ya no solo funcionan en inglés, sino funcionan en casi todos los idiomas del mundo. Entonces, fíjense cómo la forma de los procesos va a cambiar totalmente. Ahora, no solo los procesos es pensarlos en múltiples instancias en tiempos cortos. Hay que redefinir y rediseñar totalmente en los procesos cómo es la interacción entre personas e inteligencia artificial a nivel organizacional, para que las personas no se vuelvan en cuellos de botella dentro de la ejecución de los procesos, porque de nada sirve crear un proceso de inteligencia artificial donde la inteligencia artificial recibe y ejecuta 100 instancias del proceso si todo llega a un cuello de botella para que una persona tenga que dar aprobación a esos 10 procesos que hizo. Ahí frenamos todo el flujo y toda la oportunidad que pudiéramos haber logrado con la inteligencia artificial. ¿Qué significa esto? Que hay que saber entrenar su modelo de inteligencia artificial y delegarle responsabilidad y confiar en el modelo de inteligencia artificial. La gran ventaja es que definir confianza en inteligencia artificial en esta parte es muy matemática y a través de modelos matemáticos se puede tener la información suficiente para decir, oiga, yo efectivamente puedo confiarle cierto tipo de cosas a mi inteligencia artificial. Los procesos es uno de los puntos que más cambia
en toda la interacción. Finalmente, los productos vistos totalmente o redefinidos como producto más servicio que generan soluciones. La inteligencia artificial nos viene a cambiar el concepto, viene a crear nuevas propuestas de valores, nuevos diferenciales y nos permiten específicamente fortalecer ese marco por el cual nos deciden o nos prefieren a nosotros versus otras alternativas en el mercado. La inteligencia artificial claramente va a ayudar en ese entorno de solución a generar una diferenciación del tema de precio que tan difícil es lograr en muchísimos mercados. Necesariamente la inteligencia artificial en esa definición de soluciones va a ayudar a que las empresas den un paso más allá y las empresas que se monten hoy en día en esta ola de inteligencia artificial van a ganar una cantidad de tiempo, de oportunidad y de diferenciales versus las empresas que no lo hagan. Algo importantísimo a tener en cuenta es que el tiempo que yo desperdicie hoy en desarrollar o en no adoptar mi inteligencia artificial en mi modelo de negocio va a ser un tiempo que no voy a poder recuperar por mayor capital que yo tenga o mayor músculo financiero que yo tenga. Porque es que desarrollar procesos de aprendizajes y hacer validación de procesos de aprendizajes como son los que requieren la inteligencia artificial, no son procesos que se hagan de la noche a la mañana por mayor cantidad de músculo financiero. Hay una pregunta, ¿cuál es el tiempo de retorno de la inversión de desarrollar un proyecto de inteligencia artificial para una compañía? Excelente pregunta. No hay una fórmula específica que uno diga a los tantos meses la inteligencia artificial debe estar dando una tasa de retorno. ¿Qué sí es importante hacer en el proceso? Primero, definir un alcance global de lo que se quiere hacer con inteligencia artificial y eso significa rediseñar el modelo de negocio completamente pensando cómo va a ser con la integración de inteligencia artificial. Después de tener eso, se debe partir en diferentes etapas de proyecto el desarrollo de la inteligencia artificial. ¿Para qué? Justamente para reducir esos tiempos en los que se va a tener retorno de inversión. Porque si uno se queda esperando a sacar el proyecto de inteligencia artificial totalmente y ponerlo a funcionar, pues va a pasar una cantidad de tiempo. Y cuando hablamos de una cantidad de tiempo es que si ustedes miran los ejemplos de las grandes marcas que han hecho cosas con inteligencia artificial, han invertido mínimo 2 años en esos procesos. Algunas veces han invertido 3, 4, 5 años. Si nosotros miramos, Microsoft viene trabajándole a inteligencia artificial más o menos 15 años, IBM viene trabajándole casi 30 años a la inteligencia artificial. Y existen brands, digamos, más nuevos y jóvenes en el tema como son Google, como son Facebook, que están hasta ahora, llevan 5 años cuando mucho trabajando inteligencia artificial. Entonces, pensar en una solución de inteligencia artificial, yo tengo que partirla por etapas. Ojalá lograr que esas etapas del proyecto nunca duren más de 6 meses, para que yo tenga entregables cada 6 meses que pueda poner a funcionar, que pueda poner a generar rentabilidad de alguna forma, a simplificar y dar eficiencia en el modelo de negocio. Partiendo de las cosas más sencillas que debe desarrollar la inteligencia artificial hasta llegar a los puntos más avanzados que yo quiero de mi inteligencia artificial. ¿Cómo se logra eso? Primero, definiendo correctamente el modelo de negocio y bajando esa definición de modelo de negocio a una arquitectura empresarial que integre realmente la inteligencia artificial. Y ahí es donde se puede definir cómo van a ser esas etapas. ¿Existe un nicho empresarial más propenso a adoptar soluciones de inteligencia artificial que otras? ¿O básicamente las soluciones se reparten casi que igual entre todas las industrias? Una pregunta bastante compleja. Hoy en día, aplicar inteligencia artificial se puede lograr en todos los modelos de negocios. Es mucho más sencillo o más rápido implementar inteligencia artificial en modelos de negocios que son principalmente basados en servicios que los que son basados en generación de producto. ¿Por qué? Porque en los de servicios se puede mantener la inteligencia artificial en su concepto virtual. Cuando hablamos de cadenas productivas, sobre todo de bienes tangibles, hay que pensar también en la integración de todos los procesos de robótica. Y todas las cosas de robótica hacen que el nivel de inversión crezca muchísimo más. Entonces, digamos que ahí es una diferencia entre los nichos. Eh, Industrias que estén adoptando mucho los temas de inteligencia artificial
no lo miremos por industria, sino de pronto un poco más por tendencias en las áreas de mercadeo, en las áreas financieras, en las áreas estratégicas de las organizaciones. La inteligencia artificial está tomando una gran fuerza, está siendo considerada en un aspecto importante. Por ejemplo, para no ir más lejos, hace tal vez 2 o 3 semanas, el grupo Sura, acá en Colombia, anunció la compra de un rubro bastante grande en los servicios de inteligencia artificial de IBM, que son a través de la plataforma de Watson. Cuando decimos bastante grandes, que fue creo que unos 2 millones de dólares o un poco más que hicieron en compra de estos servicios. Y en diferentes partes del mundo muchas empresas están integrando inteligencia artificial para fortalecer sus capacidades estratégicas, no pensando en reemplazar a sus estrategas, sino pensando en que tengan mayor capacidad y oportunidad en la toma de decisiones. ¿A qué nos referimos con esto? Si desarrollar un plan de negocio para una empresa hoy en día puede tomar más o menos 2 meses en analizar datos, en analizar proyecciones, en entender el mercado, entender una cantidad de cosas del contexto, hoy en día con inteligencia artificial, específicamente con máquinas de aprendizaje, todo ese proceso de análisis de información se puede reducir a 1 o 2 semanas más o menos. ¿Qué significa eso? Que le estamos dando al modelo de negocio unas 6 semanas más de oportunidad de acción, de ejecución de estrategias para volverse muchísimo más eficiente. Otra pregunta acá, es claro que mi compañía no se dedica a inteligencia artificial. ¿En qué compañía colombiana me puedo apoyar para poder contratar inteligencia artificial a un proceso? Una pregunta que hace Jairo García. Jairo, con nosotros en Grupo Bernier, nosotros desde 2017 o este año finalmente dimos un vuelco total y nos enfocamos 100% en inteligencia artificial. Somos una de las pocas empresas colombianas que estamos desarrollando proyectos de inteligencia artificial específicamente. Aquí lo que es importante a tener en cuenta es que no es decirle o buscar una empresa y decirle yo le delego a hacer toda mi inteligencia artificial. Necesariamente es un trabajo conjunto entre el modelo de negocio que necesita inteligencia artificial y quien viene a apoyarlo en el desarrollo de inteligencia artificial. Y algo que es fundamental en el proceso y que para nosotros es punto clave es la transferencia de conocimiento para que la empresa que está adquiriendo inteligencia artificial en función del tiempo pueda seguir mejorando y dándole dinamismo y crecimiento a su propio modelo de inteligencia artificial. Si no hay transferencia de conocimiento, se va a generar una dependencia que no va a ser sana para ninguno de los dos modelos. Claro que sí, Jairo. Tendremos que hablar en una sesión privada. Entonces, estos son los 3 puntos que debemos tener en cuenta por dónde se comienza a cambiar. Personas, procesos y productos vistos como soluciones en el proceso de inteligencia artificial. Eh, con esta, digamos, parte, terminamos nuestra primera sesión de miércoles de inteligencia artificial. Si tienen más preguntas, las pueden hacer por el chat. Como les comentaba al inicio, ahora la grabación de esta sesión la publicaremos en nuestras redes sociales y nuestra página en el transcurso de la semana para que puedan tenerlo. Y pues una reflexión importante, si la empresa en la que ustedes trabajan o la empresa que ustedes lideran o la empresa de la que son dueños está lista para liderar realmente el mercado. Las empresas que tomen hoy en día la adopción de inteligencia artificial serán las empresas que de aquí a 2019 por mucho 2020 van a liderar realmente sus segmentos de mercados. Las empresas que no lo hagan y no lo hagan de una forma rápida de adopción de inteligencia artificial se van a quedar rezagadas en el mercado y no van a tener cómo competir. La inteligencia artificial es la cuarta revolución industrial y en este caso es una revolución industrial que viene realmente a pasar muy fuerte, no solo contra las personas, sino contra todos los modelos de pensamiento, los modelos empresariales, los modelos de negocio que se tengan y van a generar un cambio en todos los componentes que se tienen hoy en día a nivel global, en las interacciones humanas, en las interacciones empresariales, en las interacciones a nivel gobierno, en todos los segmentos van a generar un cambio y las empresas que lo integren realmente van a lograr liderar el mercado. Les agradezco a todos haberse conectado y bueno, si no tienen más preguntas ahí en el día de hoy, nos las pueden enviar al correo electrónico, las pueden poner en nuestras redes sociales, las pueden poner en nuestra página web
Y ya, desearles una feliz semana y nos vemos el próximo miércoles para nuestra siguiente sesión de inteligencia artificial. Veo por acá que de pronto sale otra pregunta. Esperémosla un minutico y si no, no, ya quedaron ahí. Entonces, muchísimas gracias a todos y que tengan un buen día.